Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos en esta hora a abrir la palabra del Señor. Vamos a disponernos para seguir estudiando la teología sistemática. Hoy vamos a comenzar con una de las doctrinas de la teología sistemática. Me refiero a la soteriología. Pues vamos a mirar algunos conceptos básicos de soteriología. Y por tanto, vamos a hablar en esta noche acerca de la salvación y la fe. En primer lugar, antes de comenzar ya en materia, ¿qué es la soteriología? La soteriología es la rama de la teología que estudia todo lo relacionado a la salvación del hombre. Ya hemos estudiado que el hombre es una criatura que fue creada por Dios a su imagen y semejanza, pero que ejerciendo el libre albedrío, el hombre decidió apartarse de Dios, pecando contra Dios. Y desde ese entonces el hombre, como ya lo estudiamos en antropología, el hombre es una criatura caída, es una criatura que está bajo condenación. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre, una criatura que está muerta, separada de Dios y que por lo tanto necesita salvación. Entonces, en esta unidad de teología sistemática vamos a hablar de la soteriología y todo lo relacionado con la salvación del hombre, la fe, cómo es que se entiende el concepto de salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y cómo es que el hombre llega a ser salvo. Vamos a hablar más adelante acerca de la fe, del arrepentimiento, de todas estas doctrinas que son muy importantes. Entonces, en esta ocasión hablaremos acerca de soteriología, que es la doctrina que estudia la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué podemos nosotros decir como concepto? ¿Qué es la salvación? Hermanos, este es un término muy amplio que se encuentra en la Biblia y que se refiere de forma general a la liberación de algún mal, o también a la liberación de las consecuencias de algún mal. Y es una de las palabras, escuchen bien, hermanos, que más se encuentran en la Biblia. La palabra salvación. Y ahí que toda la obra de Dios se ha centrado en este aspecto. Desde el principio, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, en este aspecto se ha centrado la palabra de Dios en la salvación del ser humano. Esto es un tema muy importante, porque de eso se trata la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, acerca de la salvación del hombre. Entonces vamos a hablar de la salvación en el Antiguo Testamento, cómo se percibía este término de la salvación, de cómo se entendía esta palabra, cómo entendía la gente el tema de la salvación. Y Dios se ha revelado siempre, siempre en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como el Salvador. Él es nuestro Salvador, como lo fue también para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se usa este término de una forma específica, en donde Dios como Salvador salva al pueblo de Israel de situaciones como de los enemigos,
que se levantan en contra del pueblo a atacar a Israel, o como el salvador de alguna situación como tal. Por ejemplo, en el Éxodo miramos cómo Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo sacó con mano poderosa, con 10 plagas, los hizo pasar en seco a través del Mar Rojo. Imagínense qué milagro tan tremendo. Abrió el Mar Rojo en dos, haciéndolo pasar al pueblo de Israel en seco. Y una vez que pasa el pueblo de Israel, ante los ojos expectantes de los israelitas, ellos miran cómo los enemigos, los egipcios, caían bajo las aguas del Mar Rojo. Y en ese sentido se entiende la salvación en el Antiguo Testamento. Una salvación que va más que todo enfocado a lo terrenal, a las situaciones cotidianas, a lo que vivía el pueblo de Israel. Siempre el Señor se presenta como ese Salvador que los libera de los enemigos, que los libera de situaciones difíciles. Pero el concepto de salvación se entendía de este modo y no estaba muy claro el concepto de salvación como nosotros hoy lo entendemos. En el Antiguo Testamento se miraba la salvación desde el punto de vista terrenal. Sin embargo, tenemos algunos pasajes, hermanos, en la Biblia que se muestra de alguna forma la salvación de Dios, no tanto de una manera terrenal, sino también una salvación que tiene que ver con el pecado. Un pasaje de estos es Isaías. Miremos Isaías 45, 15 al 17. Dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Miremos ahí en ese pasaje claramente de que desde el Antiguo Testamento, aunque la salvación estaba enfocada más a lo terrenal, a las situaciones cotidianas, también se nos presenta de una manera no muy clara ni muy explícita también una salvación eterna. Jehová aquí les está prometiendo a Israel una salvación eterna. Y dice: no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Entonces, esto es hermoso entenderlo, porque debemos saber que Dios no solamente es nuestro Salvador en el sentido de que Él nos salva de situaciones difíciles que podamos estar nosotros atravesando, de nuestros enemigos, etc., sino también que la salvación de Dios va mucho más allá de lo terrenal. Va mucho más allá y se refiere a una salvación eterna. En el Antiguo Testamento, repito, siempre se centraba en lo terrenal, pero cuando nosotros pasamos ya al Nuevo Testamento, el mensaje de salvación se nos presenta de una forma más clara con la entrada de Jesús. La misma palabra Jesús es la palabra Yeshua, en el original hebreo Yeshua, que es como la unión de Ye, de Jehová o de Yahvé, ¿sí? Que significa el Salvador o Jehová salva. Ye, que viene de Jehová o de Yahvé, Shua, salvación. Jehová salva. El mismo nombre de Cristo significaba eso, porque eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús, a salvarnos. Pero esta salvación que se nos muestra en el Nuevo Testamento no es una salvación terrenal, que Dios nos libera de muchas situaciones, de nuestros enemigos. De hecho, Él lo hace. Pero aquí en el Nuevo Testamento la salvación de Dios trasciende a lo eterno. ¿Qué es lo que más le interesa
a Dios para un hombre, para un ser humano? Salvarlo eternamente. Salvarlo eternamente. ¿Salvarlo de qué? Lo vamos a ir mirando. Ya hemos aprendido que el hombre está como muerto, está separado de Dios. Efesios 2:1 dice: muertos en sus delitos y pecados, o sea, separado de Dios, en otras palabras, haciendo lo malo. Esa es la condición del ser humano. Entonces, Dios nos promete a través de la persona de Jesucristo salvarnos de esa condición y pasarnos de muerte a vida, para que ahora ya vivos espiritualmente no sigamos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora vivamos una vida agradable delante de Dios conforme a su voluntad, hermanos. Y en eso consiste la salvación de Dios, en salvar al hombre de la condenación eterna, ¿sí? De ese estado de muerte en el que se encuentra, de esa esclavitud del pecado. Porque mucha gente, por más que quiera hacer y dejar ciertos vicios, por ejemplo, no pueden hacerlo? Porque muchas personas están fumando en adulterio, en borracheras, en muchas cosas, y no pueden escapar de eso. Hay centros de rehabilitación, sí, ayudan, pero no atacan la raíz del problema. Mucha gente son regeneradas en estos institutos que hay digamos, de desintoxicación, ¿sí? Y logran salir adelante, pero siguen siendo el mismo diablo, esa persona. No más es que tenga la oportunidad. ¿Por qué? Porque no ha sido transformada interiormente, ¿sí? Se les frenó un vicio, sí, pero ahí está esa situación que solamente es que medio hay una chispita, ¿sí? Un empujoncito y ahí caen. Pero no es así en el Señor. ¿Por qué? Porque en el Señor Él viene en la persona del Espíritu Santo, nos regenera espiritualmente. De eso vamos a hablar más adelante, de la regeneración, de la doctrina de la regeneración. El Espíritu Santo nos da vida espiritual. Nuestro espíritu antes estaba separado por el pecado de Dios, pero en Cristo Jesús nuestro espíritu empieza a tener vida y a tener contacto con Dios, a tener ya una relación con Dios. Y no solo eso, el creyente tiene al Espíritu Santo que lo lleva a toda verdad, a la palabra de Dios, y lo va dirigiendo en ese proceso, en un proceso espiritual que incluye el alma también, sus pensamientos, sus emociones. Entonces una persona empieza a ser transformada, no solamente espiritualmente, que es regenerada, nace de nuevo, es una nueva criatura, sino en su pensamiento, en sus emociones. O sea, es algo integral que pasa en el ser humano con el Señor. Lo que no ocurre con alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, iPhone anónimos, porque hay de todo ahora con tantos vicios, ¿no? Ellos no atacan a raíz del problema, pero el Señor sí, porque Él llega al área espiritual donde el hombre no puede llegar. Un médico no puede sino de una manera limitada traer alivio al cuerpo físico en algunas enfermedades. Los psicólogos pueden llegar a ciertas partes del ser humano, en su mente, entender algunos comportamientos, pero no llegan a la parte espiritual. El único que puede llegar al espíritu y atacar la raíz del problema del hombre, que es espiritual, es el Señor. El Señor es el único. ¿Qué es lo que necesita el ser humano?
realmente no es que sea parchadito por fuera, como hace el ser humano con el ser humano. Son parches. Los médicos, los psicólogos hacen parchecitos, lo remiendan. ¿Qué es lo que hace el ser humano, el Señor con el ser humano? Lo hace de nuevo, una nueva criatura. Y todas las cosas en Cristo Jesús, dice 2 Corintios 5:17, todas las cosas viejas pasaron en Cristo. Todas son hechas nuevas. Es una transformación, es una nueva criatura, nacida no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Es una nueva persona, una nueva criatura en Cristo, que necesita ser renovada en su mente, en sus emociones, en sus pensamientos, sí, pero ya es una nueva criatura. Y eso es lo que necesita el ser humano, nacer de nuevo y de esa manera poder ser salvo del pecado, de la condenación eterna. Porque cuando una persona, hermanos, se muere sin Cristo, cuando una persona se muere sin el Señor, quiero que entiendan, el alma y el espíritu de esa persona no van al cielo. Mire, yo he tenido la oportunidad de estar en funerales de personas impías. Y qué difícil es. Porque yo no puedo decirle a los familiares y decirles, no, está en la presencia del Señor, ¿sí? Si fue un impío. ¿Qué hago yo en esos casos? Bueno, yo no me pongo a decirle, este no está en el cielo, sino en el infierno, ardiendo en brasas. No, porque hiero la susceptibilidad de la gente, no puedo llegar así. Pero, ¿qué hago yo? Predico el Evangelio. ¿Sí? Pero tampoco digo que finado está en el cielo, porque sería una mentira. Una persona se muere sin Cristo, va al infierno, a esperar el juicio eterno. El infierno no es el juicio, no es el castigo, no, el infierno es un lugar en donde las almas son metidas allí para esperar el juicio eterno. En el juicio eterno, ahí se les asignará a cada uno el grado de castigo según lo que hayan hecho. Y ya no serán lanzados al infierno, porque el infierno dejará de existir. Serán lanzados al lago de fuego y azufre. Que la Biblia lo menciona, pero no sabemos dónde está. En algún lugar está, en el universo. No creo que aquí en la tierra. Aquí en la tierra está el infierno. Entonces una persona muere, sin Cristo va al infierno. Pero una persona que creyó en el Señor, que nació de nuevo, muere, va a la presencia del Señor a esperar también, ahí en el cielo, en la presencia del Señor con Jesucristo, a esperar que su cuerpo sea resucitado. Y luego el tribunal de Cristo, en donde también dará cuentas. Nosotros también daremos cuentas, ya no en el juicio del gran trono blanco, porque eso es para los impíos que ya están condenados, que están en el infierno, sino es un tribunal en donde nosotros recibiremos recompensa o perderemos recompensa según lo que hayamos hecho. Pero todos nosotros vamos a tener que comparecer como hijos de Dios ante el tribunal de Cristo. Vamos a tener que dar cuentas. Vamos a un día a tener que dar cuentas, hermanos. Pero qué hermoso saber que ya somos salvos. Si usted ha creído en Jesucristo, habiéndose arrepentido, usted es salvo, como lo vamos a ir mirando, ¿sí? Ya vamos a ir mirando cómo es que el hombre es salvo. ¿Cómo es que el hombre llega a ser salvo? Primero quiero, más que todo, enseñarles en esta noche lo que es el concepto de salvación. Entonces, queda muy claro que en el Antiguo Testamento la salvación estaba más que todo enfocada en lo terrenal. ¿Sí? Dios salvaba al pueblo de Israel de sus enemigos, de situaciones difíciles, aunque también hay pasajes en el Antiguo Testamento como el que le leí, que habla
de una salvación eterna. Pero no se entendía muy bien el concepto de salvación como se entiende en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya la salvación se enfoca a la eternidad, a la salvación del alma. La salvación del alma. ¿Cuál es el mayor milagro, hermanos, que puede haber en una iglesia? La salvación de un alma. No es que un ciego vea, no es que un cojo ande, porque mire, hay algunos predicadores y algunos falsos maestros que enseñan que si en una iglesia no hay señales, milagros, prodigios, que los cojos anden, que los ciegos vean, ahí no está el poder de Dios, ahí no está el Espíritu Santo, eso no es iglesia, dicen. No, hermano. Si en una iglesia hay gente que llega y que salva, ahí está el poder de Dios actuando. Ese es el mayor milagro. Y es el mayor regalo que nosotros hemos podido recibir de Dios. No es tu casa, no es tu carro o tu coche, no es tu moto, no es tu trabajo. Es la salvación. Es el mayor regalo, hermano. No hay mayor regalo que la salvación. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 1:21. Mire, aquí vamos a ir mirando que en el Nuevo Testamento ya se presenta a Jesús como el Salvador. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. La palabra Yeshua, que significa el Salvador o Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la salvación en el Nuevo Testamento ya se manifiesta de una manera más explícita y más profunda y tiene que ver con la salvación del pueblo de sus pecados. A eso vino el Señor Jesús, a salvarnos de nuestros pecados. Porque nuestros pecados, ¿qué hacen? Nos condenan. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. ¿Qué hacen los pecados de nuestra vida? Nos condenan. La gente llega al Seol, allá al infierno, precisamente por sus pecados, que no fueron lavados, que no fueron perdonados por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar a Jesús. Sencillo. Jesús viene a salvarnos de nuestros pecados. Él vino primeramente a su pueblo, a Israel, como el Salvador. Pero a los suyos vino, y los suyos le menospreciaron, dice Juan capítulo 1. A Jesús lo rechazaron como el Salvador, como el Mesías. Por tanto, entonces esa salvación se extendió a todas las naciones gentiles. No solamente a Israel, sino ahora a todas las naciones de la tierra. Y por medio de Cristo, usted y yo hemos sido salvados de nuestros pecados que nos condenaban a la muerte. La paga del pecado es muerte. Nos condenaban. Entonces aquí miramos que la salvación no es un asunto meramente terrenal, sino con el pecado del pueblo, ya que la necesidad más grande, hermano, la necesidad más grande del ser humano no es que Dios nos libere o libere a una persona de sus enemigos. La necesidad más grande es espiritual. Esa es la principal necesidad del ser humano, espiritual, y a eso ha venido el Señor Jesús, a saciar esa necesidad espiritual, salvándonos de nuestros pecados, la necesidad de la salvación del pecado, y eso es lo que Jesús vino a hacer. Y es lo que conocemos nosotros como el Evangelio, la necesidad de que Dios ama tanto a la humanidad
pero que la humanidad se ha separado de Dios. La humanidad, por el pecado, ha rechazado a Dios por causa del pecado. Pero el amor de Dios llega a tal punto que se hizo hombre hace 2000 años. Dios tomó forma humana y se entregó en esa cruz para que fuese pagado el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero hubo un sustituto. Jesucristo, que murió en representación de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla del mundo es a todos. De tal manera Dios amó a toda la humanidad, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que no se pierda la gente, sino que tenga vida eterna, que pueda vivir en la eternidad con Dios. Muerte eterna es vivir sin Dios por la eternidad, separado de Dios. Vida eterna es vivir con Dios o unido a Dios por toda la eternidad. Entonces Dios entrega a su Hijo unigénito por amor a todos. De tal manera nos amó que entregó a Jesús, a ese Cordero que vino a ser sacrificado, a derramar su sangre para lavarnos de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento esto era un misterio y solamente existían tipos y sombras de ese misterio, de esa salvación eterna. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento miramos a un corderito y lo llevaban a ser sacrificado por el pecado de esa persona. Esos sacrificios no hacían perfectos a nadie, ni limpiaba el pecado de nadie, simplemente los cubría, según el libro de Hebreos, hasta que llegara el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Todo lo que miramos en el Antiguo Testamento, los sacrificios de corderos, por expiación, etcétera, etcétera, todas esas ofrendas que hacían, todo eso es un tipo y sombra de Cristo, que vendría a ser ese Salvador que vino a entregar su vida en esa cruz para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Cómo es que una persona puede obtener este regalo tan precioso? Es la pregunta. Pues mediante la fe. Mediante la fe. Y siempre ha sido así. Nunca fue por la ley. La ley fue dada para sacar a luz el pecado, para condenar al hombre, para decir esto es bueno, esto es malo, y tú hiciste este pecado, la ley te condenaba. ¿Sí? La ley nunca fue dada para salvar a nadie, y siempre fue por la fe. Abraham fue salvo por la fe. Isaac, Jacob, David. ¿De qué manera? En el Antiguo Testamento, cuando una persona moría, por ejemplo Abraham, que creyó en Jesús, o en Dios más bien, porque ellos no tenían clara la figura de Jesús. ¿A dónde iba Abraham? Isaac, Jacob, David, Moisés, que creyeron, ellos creyeron en el Señor. ¿Iban al infierno? ¿A dónde iban? A ver si aprendieron una lección que una vez di acá. Iba al paraíso, al seno de Abraham. En el Antiguo Testamento, antes de la cruz, en el centro de la tierra, como hasta hoy lo hay un lugar llamado Sheol, o lugar de los muertos.
En ese lugar, Sheol, existía de un lado el Guena o infierno, y de otro lado existía, separado por una gran cima, el paraíso o seno de Abraham. Eso lo miramos nosotros en Lucas 15, con la historia de el rico y Lázaro. Del infierno, del Guena, podían mirar al paraíso. Y ahí miramos al rico que le decía al padre Abraham, manda a Lázaro a que moje mi lengua, una gotica de agua tan siquiera. Así. Ellos podían ver, podían hablar en la otra vida, pero estaban en un lugar de tormento. Pero los justos estaban en el paraíso. Cuando el Señor Jesús viene y entrega su vida en esa cruz, ustedes nos han preguntado qué pasó en esos 3 días que Él estuvo muerto. Hablando de Jesús hombre, porque Dios no puede morir, entiendan. Cristo no murió nunca, porque Dios no puede morir, pero la humanidad sí murió, su cuerpo. ¿Qué pasó con el Señor en ese tiempo? Descendió al centro de la tierra. Él mismo lo dijo, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el Sheol, porque Jonás murió en la panza del gran pez, no de la ballena, ojo, que algunos dicen que es una ballena. No, la Biblia no habla que es una ballena, de un pez. Allí murió Jonás 3 días y 3 noches. Entonces Jesús decía, así como a Jonás estuvo en el Sheol 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre tiene que morir, ser levantado y descender 3 días y 3 noches. Él estuvo en ese tiempo en el centro de la tierra, predicando a los espíritus encarcelados. ¿A qué espíritus? A los que estaban en el Sheol, tanto del paraíso como del Guena, del infierno. Él estaba predicando para que sean salvos. No para que sean salvos. Esta palabra predicar en el original significa anunciar su victoria sobre la muerte, anunciar la salvación del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, todos los que no creyeron en vida en el Señor estaban en el infierno, y los que creyeron en vida en el Señor estaban en el paraíso. Lo que hizo el Señor Jesús es bajar, predicar a esos espíritus encarcelados y llevarse a todos aquellos que creyeron en Él. ¿A dónde? Al cielo. ¿Por qué antes no iban al cielo directamente? ¿Por qué? Porque aún la sangre del Cordero de Cristo no había sido derramada. Necesitaba que alguien pagara con su vida, y ese alguien tenía que ser Dios, pero al mismo tiempo tendría que ser hombre, en representación de la humanidad, para que esa salvación se diera y los seres humanos que creyeron en vida en el Señor pudieran subir a la presencia del Señor. Algunos han preguntado, bueno, y Eliseo, Enoc, por ejemplo, Eliseo, que fueron arrebatados, son tipos de arrebatamiento de la iglesia que ahorita viene, el próximo evento profético, prepárese. ¿A dónde iban? Eliseo y Enoc, que fue el primer hombre que caminó con Dios. ¿A dónde iban? ¿A dónde? ¿Qué dicen ustedes? Al paraíso. No iban al cielo. Al paraíso. Nadie entró al cielo antes de Cristo. Es la sangre de Cristo la que pavimentó el camino al cielo. Antes nadie iba al cielo, iba al centro. Buenos y malos. Al centro de la tierra, al Sheol. Solo que unos iban al paraíso, otros al Guena o al infierno. Pero una vez que Jesús entrega su vida y en esa cruz derrama su sangre, entonces toda persona que ahora cree en el Señor sube a la presencia del Señor cuando muere. No es que queden dormidos, como dicen
los testigos de Jehová, nuestros amigos testigos de Jehová, ¿no? No es que quede en un estado de inconsciencia, no. La Biblia es muy claro que cuando el ser humano muere, algo sale de él. Dos cosas salen. Ya lo estudiamos. Génesis 35, 18. Sale el alma. Génesis 35, 29. Sale el espíritu. Dos cosas salen. Y mentira que quedan ahí vagando aquí en la tierra. Ay, se me apareció mi abuelita. Ay, se me apareció mi tío que murió. No fue ni tu abuelita ni tu tío. Fue un espíritu demoníaco que tomó la forma de ellos. Hay muchos videos en internet y canales de cosas paranormales, de espíritus que han grabado. ¿No han visto ustedes? Claro. Y algunos de ustedes de pronto han tenido alguna experiencia que miraron algún espíritu que parecía humano, pero no son espíritus humanos, entiendan. No, son espíritus demoníacos, de demonios. ¿Y quiénes son los demonios? ¿Son los ángeles caídos? No. Los ángeles caídos son otra cosa. Ellos se rebelaron contra Dios allá en el tercer cielo, juntamente con Luzbel, con Satanás. Son seres que tienen cuerpos, son ángeles que tienen su cuerpo, un cuerpo espiritual, son seres poderosos. Una tercera parte se rebelaron contra Dios y fueron lanzados aquí en la tierra, juntamente con Satanás. Y entonces, los espíritus demoníacos, ¿de dónde salieron? La Biblia no nos muestra exactamente el origen de los demonios. Hay dos teorías. Una es que son espíritus que en el mundo preadámico, dicen algunos teólogos, como Dios juzgó la tierra cuando el diablo estuvo aquí en la tierra antes que Adán y Eva, habían seres espirituales que Dios aquí juzgó y les quitó lo del cuerpo. Pero eso es mera especulación, no tenemos una base bíblica para eso. Otros dicen que son los espíritus de los nefilims. Los nefilims, ustedes saben que existieron 1000 años aquí en la tierra. Sabemos que los gigantes existieron hombres de 4 y 5 metros. Eran mezcla humano y ángel. Porque hubo un grupo de ángeles que abandonaron sus moradas y se metieron con las mujeres, produciendo gigantes de 4 y de 5 metros. Y por ahí están los fósiles. Algunos dicen que los espíritus de estos seres son los que quedaron aquí vagando. Ellos no eran seres humanos, eran seres sobrenaturales, porque era una mezcla humana con ángel. De ahí salió la creencia de los semidioses, mezcla de humanos con dioses, que tenían Hércules, ¿sí? Por ejemplo, leyendas así sobre todo de la cultura griega, de esos semidioses. De ahí vino todo eso, que eso vino mucho después, pero todo tiene un trasfondo, hermanos. Entonces, hay espíritus demoníacos, pero las almas de los seres humanos, si murieron en Cristo, van al cielo a esperar la resurrección para enfrentar el tribunal de Cristo. Y las almas que se murieron sin Cristo descienden al infierno para esperar el juicio, el gran trono blanco. Apocalipsis 21 del 11 al 15. Qué tremendo, hermano. Usted y yo ya hemos sido salvados. Hemos sido salvos y usted tiene que tener esa seguridad. Usted ha sido salvado. La salvación, hermanos, en el Nuevo Testamento se nos aclara que es una salvación eterna, no es temporal.
Esa salvación que Dios te dio es eterna, no es algo que tú vas a perder, como algunos enseñan. La salvación se pierde. No, entonces si se pierde, no las estamos ganando, como dijo algún predicador. Entonces ya no es por gracia, es por gracia más las obras que tú tengas que hacer para mantenerla. Y eso no enseña la Biblia. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios inmerecido. Si yo la recibí inmerecidamente, ¿por qué el Señor me la va a quitar después si me porto mal? Si me porto mal y soy hijo de Dios, el Señor me azota, porque Dios ama al que, Él disciplina al que ama y azota al que toma por hijo. La salvación es un regalo de Dios y quiero que lo entiendan. Y es una salvación eterna, es una salvación de los pecados. Pero debemos tener muy claro que es una salvación que abarca todas las áreas del ser humano. Es una salvación integral. Por eso la esperanza final de los cristianos es una resurrección corporal o de cuerpo. Es decir, hermanos, algunos que hablan de la salvación entienden la salvación como, bueno, ya fuiste salvado de los pecados y si te mueres te vas al cielo. Y ahí limitan la salvación. No, la salvación, eso es parte. Eso es parte de la salvación. La salvación también incluye no solamente el espíritu y el alma, sino también el cuerpo. Por eso hay una promesa que Dios nos ha dado, y es que este cuerpo de humillación que tiene que morir va a ser resucitado, va a ser transformado en un cuerpo nuevo, en un cuerpo en que ya no va a tener esta constitución como yo les enseñaba hace 8 días. Va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se enferma, es un cuerpo que no se va a envejecer, es un cuerpo que va a materializarse y a desmaterializarse a voluntad. Va a retar la ley de la gravedad, va a seguir comiendo. Todo eso lo explicamos. Es un cuerpo tremendo. La salvación es pasada cuando somos justificados por nuestros pecados. Somos declarados justos. La salvación también es presente en la santificación, cuando somos salvados del poder del pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, Romanos 6. Y la salvación es futura, cuando nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo de gloria y seamos semejantes a Cristo. Es decir, hermanos, usted ha sido salvado, usted está siendo salvado y un día va a ser salvado. ¿Me entendió? Nuestra salvación aún no ha terminado, hermanos. Es que hay que entender lo que significa la salvación. Por eso hoy no he querido avanzar con la fe hasta dejar claro lo que es la salvación. La salvación es algo que estuvo ya en el pasado. Cuando el Señor nos salvó de la culpa del pecado, justificándonos. Pero también es presente cuando Él nos está salvando en la obra santificadora del Espíritu Santo, dándonos la fortaleza para que ya el poder del pecado no nos domine. Pero la salvación también es futura, cuando este cuerpo sea glorificado. Es decir, que la salvación involucra el espíritu, cuando es justificado, el alma, cuando está siendo santificada y renovada, y el cuerpo, cuando sea transformado en un cuerpo de gloria. ¿Se han entendido lo que es la salvación? Ahorita, en 8 días, vamos a mirar y vamos a hablar cómo es que se obtiene la salvación ya de una manera más específica, porque ya hablamos que la salvación es por medio de la fe. La recibimos por medio de la fe y que es por gracia, pero vamos a ir profundizando estos conceptos y vamos a ir entendiendo poco a poco todo esto. ¿Sí? Ya dentro de 8 días vamos a continuar con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte de pronto? ¿Todo está claro? Amén. ¿Sí? ¿Todo está claro?
¿O hay algún aporte de pronto, algo que puedan agregar o que puedan preguntar antes de terminar? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Así de claro estuvo? ¿Sí? Bueno, no nos olvidemos de predicar el Evangelio de Cristo para que las criaturas sean salvas. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Y con esto quiero terminar. Sí, 1 Corintios 15 del 3 al 5. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Que Jesucristo murió según las Escrituras por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el Evangelio. Dios manda que crean en el Señor Jesucristo y que todo el mundo se arrepienta. Ese es el Evangelio. Crean en Jesucristo como Salvador y arrepiéntanse. Arrepentirse significa cambien su manera de pensar. Ustedes no son buenos, no van al cielo. Ustedes son malos y van al infierno. Necesitan un Salvador. El hombre tiene que entender esto y creer en la obra redentora de Cristo para obtener esa salvación. Ya de esto vamos a hablar más profundamente, no me quiero adelantar mucho, pero ahí más o menos le estoy diciendo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Primero la ley tenemos que predicar. Prediquen la ley. ¿Qué es predicar la ley? Todo el que peca, según la ley, debe morir. Tú vas en camino de condenación. Eso hay que decir a la gente. No es que yo soy católico, apostólico, romano. No, yo asisto a una iglesia cristiana. No importa. La iglesia no salva a nadie. Tú tienes que creer que tus pecados te condenan. Y una vez que la persona entienda que los pecados nos condenan, la segunda parte es, bueno, una vez que ya la persona entiende, necesita un Salvador. Nadie puede decir que necesita un Salvador si no se da cuenta primero de que va rumbo al infierno. Si el avión se va de picada, ¿qué dice la gente? Uy, no, yo necesito la mascarilla y todo y el paracaídas. Ahí son conscientes que lo necesitan porque va en picada. Pero si el avión va bien, llega la azafata y empieza a hacer todas las cosas que explica y todo, la gente ni le presta atención. Pero si el avión va en picada, la gente ya es consciente de que necesita un paracaídas, algo que lo salve. Así es con la salvación. El ser humano no es consciente que va en camino de condenación. Por eso hay que decirles, arrepiéntanse, porque la Biblia dice que el pecado, apaga el pecado de muerte. Ustedes necesitan un Salvador y ese Salvador dio su vida hace 2000 años. Todo aquel que en Él cree no se perderá, mas recibirá la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te exaltamos, te bendecimos. Si usted ha preparado una ofrenda, Señor, tómela en su mano derecha y dígale: Señor, gracias, Señor, por todo lo que he recibido de ti. De lo que he recibido de ti hoy te doy, no con tristeza, no por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Santo eres tú, Señor. Bendecimos tu nombre. Cierre sus ojos en esta noche. Cierre sus ojos y dígale: Señor, ahora entiendo qué es la salvación. Qué maravilloso regalo tú nos has dado. Oh Señor, qué maravilloso regalo tú nos has dado en Jesucristo. Tú nos viniste a salvar. ¿A salvar de qué? De nuestros pecados, de la condenación eterna.
La paga del pecado es muerte, dice tu palabra. Nosotros íbamos rumbo al infierno, a la condenación, pero tú, Señor, nos has salvado. Por eso tú tienes que vivir agradecido por Dios. Tu alma, tu espíritu ya no van al infierno, porque tú eres una nueva criatura. Tú has nacido de nuevo. Tú has nacido de nuevo. Oh Señor, tú has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Ya no hay ninguna condenación contra ti. Nada te puede condenar, porque Jesús mismo te salvó. Y esa salvación ha llegado a ti por la gracia de Dios, que es en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. No es algo que tú hayas ganado, como lo vamos a mirar más adelante. La salvación es algo que Dios otorga gratuitamente. Es algo que tú recibes por gracia. Eso significa, es un regalo inmerecido. Es algo que tú recibes sin merecerlo. Tú no tuviste que hacer nada para ser salvo. Ninguna buena obra o sacrificio tuviste que hacer, porque ya todo lo hizo Cristo en esa cruz. Solo hay dos demandas de Dios para que el hombre pueda recibir la salvación, y es arrepentirse y creer en el Evangelio. Esas son las dos demandas. El hombre tiene que arrepentirse, creer para recibir esta salvación. No tiene que hacer ninguna obra ni ningún sacrificio. No tiene que hacer ni nada. Simplemente creer, arrepintiéndose, cambiando de manera de pensar y decir: Señor, ahora soy consciente que en mis pecados voy rumbo al infierno, pero si yo creo en ti como Señor y Salvador de mi vida, ya no voy a ser condenado, sino salvado de mis pecados, de mi condenación. Qué hermoso regalo hemos recibido. Qué regalo tan grande. Levante sus manos al Señor y dile: Señor, gracias, y fortaléceme, Señor, hoy, que yo pueda guardar esta salvación tan grande, mi relación contigo. Tú me has dado vida, una vida abundante. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela, ayúdala, Señor, que tu Santo Espíritu sea llenando, Señor, a cada uno de tus hijos en esta noche, fortaleciendo sus vidas, Señor, para que puedan vivir, Señor, vidas victoriosas y agradables delante de ti, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta noche. Bendice a cada una de sus vidas, sus familias, sus trabajos, Señor. Gracias, Padre amado. Toca, Espíritu Santo, a tus hijos en esta noche. Llénalos de ti y bendícelos, Señor, en el nombre del Padre, del